¿Qué pasa, tiburones? ¿Cómo estáis? Bueno, vengo por esto. Básicamente, a raíz de las historias de Instagram, me habéis preguntado muchos qué es lo que estaba comiendo. Es una receta muy rápida, sencilla, que se hace bastante. Necesitáis muy poquitos ingredientes y además todos esos ingredientes los podéis encontrar en vitalfit.es, como siempre, con el código BORG, ¿vale? Ya os digo, os va a gustar, probadlo. 5 minutos lo tenéis listo y os va a ayudar, sobre todo cuando no sabéis qué comer o tenéis un poco de antojo de dulce. Pues bueno, os sirve para hacer el apaño sin ninguna duda. No me enrollo más, vamos con la receta y espero que os guste. ¿Cómo estáis, tiburones? Bueno, en este caso os voy a enseñar 3 de mis comidas en el día de descanso. Es un postre que podéis hacer rápido, fácil y bueno. Esto lo tenéis en el grupo privado de Instagram. Básicamente es mi dieta de día de no entreno y como veis aquí tengo 80 gramos por un lado de avena, 50 y 50. Entonces en este caso lo junto todo y ya tenemos 180 gramos por un lado. Por otro lado tengo 6 huevos y 50 y 50 de proteína, o sea, 6 huevos por un lado y 100 de proteína ISO. ¿Qué es lo que hago en este caso? De esos 6 huevos, 4 van fuera, 2 son para la receta. Vamos a utilizar, en este caso, 100 gramos de proteína ISO, otros 80 gramos de harina de avena, en este caso es de Life Pro. Viene en bolsa, ¿vale? Yo lo he metido aquí porque es más cómodo en bote, pero es de sabor de croissant. Y 100 gramos de copos de avenas normales, porque me gusta un poquito más esa mezcla. Algo de edulcorante líquido, canela y sal para potenciar la mezcla. Bueno, ¿cómo empezamos? Cogemos un tupper que sea apto para microondas, ¿vale? Vais a ver que es muy rápido y queda brutal. Vamos a mezclar, por un lado, lo que son los copos de avena. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cojo y pongo 80 gramos de copo de avena sabor croissant, ¿vale? Ya os digo, esto lo podéis hacer con la cantidad que tengáis vosotros, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Yo en este caso pongo 80 gramos y 100 gramos de copos. Simplemente me gusta más la textura del copo, pero la harina de avena le da bastante sabor. Entonces, vamos con los 180, los 80 que ya hemos echado, más los 100 de copos. Perfecto, 180 clavado. Tema de qué cantidad de líquido ponemos, ¿vale? Esta receta la podéis hacer con claras en lugar de con agua, ¿vale? Yo en mi caso, como estoy ciñendo exactamente a las cantidades que tengo pautadas, pues lo que hago es 2 huevos, 1 y 2. Vale, en este caso veis, había 180, bueno, en este caso son unos 100 mililitros lo que hay ahora de huevos, ¿vale? Entonces lo que yo hago es que pongo, digamos, por cada 100 gramos de avena, pondría 300 mililitros de líquido, ya sean claras, ya sea de huevos, ya sea de... ¿Vale? ¿Qué queréis que os llene un poquito más? Le ponéis más cantidad. El problema es que si le ponéis mucha cantidad de líquido, luego no va a saber tan dulce, entonces tendréis que poner más edulcorante. En este caso yo ya he puesto 100 mililitros con los huevos y le voy a poner 300 de agua. Ya os digo, esto, si no estáis a dieta, o mejor dicho, si no estáis a dieta de competición, en lugar de ponerlo con agua, utilizáis una leche vegetal tipo leche de almendracero o la que más os guste y queda todavía mejor. En cuanto a tema de edulcorante, yo ya lo tengo medido, suelo echar 5 mililitros, que aunque parezca mucho 5 mililitros, pensad que son 3 comidas, ¿vale? En este caso, ahí ya están los 5 mililitros, ¿vale? Y le pongo 1 gramo de salmandón. Simplemente esto, ¿vale? Es para que potencie un poquito más el sabor del dulce. Pues no tiene mucho más misterio. Esto lo removemos todo. La proteína no la pongáis ahora, porque si ponéis la proteína y la calentáis, queda muy reseco todo. Entonces, de esta forma, hacemos primero lo que es la avena con el agua o, como he comentado, con la leche de almendracero, ¿vale? Ponéis el edulcorante, ponéis la sal, lo mezcláis todo y esto depende de la potencia que tenga vuestro microondas. Yo os digo, la primera vez que lo hagáis, mi recomendación es que no os vayáis de la cocina, que estéis pendientes, ¿vale? Yo normalmente, por cada 100 mililitros de líquido, lo pongo 1 minuto. Entonces, en este caso, como yo he puesto 400 mililitros, lo voy a poner 4 minutos a máxima potencia. Todo depende de cómo os guste. A mí, personalmente, me gusta que quede bastante esponjoso. Truco, ponéis medio sobre
de levadura Royal. Ya tenemos la mezcla, echamos ese medio sobre, ¿vale? Vendría a ser, si no recuerdo mal, son 8 gramos de levadura, creo que los sobres son de 16, por si no tenéis justo la Royal, bueno, son 8 gramos de levadura en polvo. Volvemos a mezclar. Ya estoy cogiendo un poquito más de consistencia. Esto va directamente al microondas, ¿vale? Como os he dicho, ¿vale? Yo lo pongo 4 minutos. Mientras tanto, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos un bol, ¿vale? Cogemos la proteína ISO. Y esto es un truco que queda brutal como topping, ¿vale? Recordad, no pongáis la proteína ISO en la mezcla que vais a calentar, porque va a saber fatal y se acartona, al final acaba saliendo a cartón piedra, ¿vale? Yo en mi caso, como ya os he dicho, tengo 2 comidas de 50 gramos, entonces pongo 100 gramos de proteína en polvo. Y aquí normalmente se suele recomendar, por cada gramo de proteína le ponéis 1 mililitro de agua. Un truco para que todavía os quede mejor es que le pongáis 0,8, o sea, si habéis utilizado 100 mililitros, bueno, en este caso, perdón, 100 gramos de proteína en polvo, pongo 80 mililitros de agua, ¿vale? Muy importante que no os paséis. Le acabo de poner 80 clavados, que de hecho pensaba que me iba a pasar. Y aquí hago lo mismo. Le pongo una pizca de sal, en este caso vendría a ser medio gramo, y edulcorante le echo nada. Viene a ser 1 mililitro. Ahora, ¿qué hacemos? Mezclamos todo, ¿vale? Aunque os parezca que le falta líquido, simplemente tenéis que moverlo un poquito más, ¿vale? Esto va a ir cogiendo textura y vais a ver cómo queda una especie de crema que luego pondremos por encima del bizcocho. Esto ya os digo, lo podéis adaptar a la cantidad que tengáis pautada. O sea, muy probablemente no tengáis 100 gramos de proteína en polvo, pero si tenéis 30, pues en este caso multiplicáis 30 por 0,8 y el resultado que os dé son los mililitros de agua que tenéis que utilizar. Le ponéis un poquito de edulcorante. Ya os digo, yo utilizo sacarina, pero podéis utilizar el edulcorante que queráis, el que mejor os siente. Si queréis stevia, ¿vale? El que queráis, ¿vale? Fijaos la textura cómo queda, ¿vale? Está brutal. En este caso yo estoy utilizando esta ISO 0, que está buenísima, pero ya os digo, utilizad la proteína que más os guste. Ya lo tenemos todo mezclado, ¿vale? ¿Veis la textura? Esto se guarda y ahora en cuanto esté el bizcocho, ya os digo, 4 minutos en el microondas. Cuando salga os lo enseño y lo ponemos por encima. Vale, mirad, esto es con 3 minutos, ¿vale? Cuando veis que ya queda así, que por los lados está más hecho, pero todavía le falta en el centro, esto más o menos le falta un minutito y medio más, ¿vale? Para que no os quede seco, pero sí que quede esponjoso. Bueno, tiburones, pues ya lo tenemos, ya os digo, textura brutal, súper esponjoso, ¿vale? Y en este caso, si lo queréis presentar, que quede más bonito, se le da la vuelta, ¿vale? Yo normalmente le pongo lo que es la proteína por encima, lo pongo en el frigorífico 20-30 minutos y ya estaría, ¿vale? Si me lo quiero comer rápido, 10 minutos en el congelador y también queda de locos. ¿Qué es lo que hago? Utilizo la propia tapa para darle la vuelta, ¿vale? Tapa por aquí, giro, ¿vale? Sale súper fácil, mira cómo queda, o sea, brutal. ¿Que lo queréis emplatar? Lo ponéis en un platito, yo en mi caso ya digo, lo voy a poner aquí, simplemente con cariño, ahí, ¿vale? Mira qué pintaza, mira qué textura, o sea, brutal. Lo que voy a hacer ahora es rematarlo, que es poner la proteína que me corresponde, en este caso 100 gramos. Aquí os recomiendo que utilicéis esto, una lengua de gato, porque si no vais a dejaros proteína y no estamos para desperdiciarla y quedarnos flacos. Así que pongo aquí bien los 100 gramos, yo digo 100 gramos en mi caso, vosotros ponéis la cantidad que tengáis estipulada. En este caso, si queréis coméroslo rápido, lo metéis en el congelador, simplemente 10 minutitos. ¿Que queréis dejarlo tiempo? Lo metéis en el frigorífico y os va a quedar lo que es la parte de arriba, digamos, mucho más sólida, pero el bizcocho va a seguir estando compacto y rico. Así que nada, yo lo voy a poner 20 minutitos en el congelador.